No estamos tampoco tan lejos. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Esto empieza a coger un tono cada vez más feo en la fotografía, ¿no? Después de ver los bancos centrales, empieza a verse como el rally, si no es que se ha parado, ha tenido un frenazo que está hasta derrapando. ¿Cómo ves la fotografía, Víctor? Bueno, lógicamente peor porque los bancos centrales decidieron aguar el rally de Navidad y que no haya rally de fin de año y por lo tanto el mercado cogió el mensaje. Esto en el corto plazo. En el largo ya veremos porque al final los bancos centrales harán lo que diga la inflación. Y ahí hay un cierto, ¿cómo diría yo?, una cierta inconsistencia entre una cosa y otra, porque si realmente lo que temen los mercados es que los bancos centrales se paguen de nada y provoquen una recesión incluso más profunda de lo esperado, cosa clarísima en el caso europeo, por las mismas una recesión más profunda lo que haría también tiene un efecto desinflacionista, de desinflar. Una cosa es la deflación, que es un periodo largo de precios de IPC negativo, y otra cosa es la desinflar, que baje la inflación. Por lo tanto, si hubiera una recesión más fuerte de lo esperado, el efecto positivo, por decirlo de alguna manera, sería un descenso probablemente más rápido de la inflación. Resumiendo, en el corto plazo, la actitud de los bancos centrales, lógicamente, asusta a los mercados, porque no te vas a enfrentar a los bancos centrales, pero en el medio plazo podría ocurrir que esa actitud tan agresiva les obligue a detener las subidas de tipos de interés antes incluso de lo que ellos mismos dicen. Tenemos una doble clave esta mañana. Viene por un lado lo que ha dicho Naciones Unidas, alejando ese cisne blanco, ¿no?, de la paz en la guerra de Ucrania, diciendo que no ve ahora mismo las condiciones, y no las ve, pero mirando a largo plazo, que no ve en el primer trimestre ni tan siquiera la mesa de negociación. No la paz, sino la mesa de negociación. Ha estado Naciones Unidas y Turquía muy metida en esa mesa, por lo que ese cisne blanco se podría empezar a despejar en el lado negativo durante el año que viene, y a eso hay que ligarle el acuerdo de los ministros de energía, que al final por fin se encerraron y decidieron toparlo en 180 euros megavatio hora. Eso significaría que habría entrado en 2022 unos 40 días en vigor. Una vez que el cisne blanco empieza a perder cuerpo, la crisis energética y el impacto que puede tener si Rusia recrudece lo poco que le queda de gas llegando a Europa y las condiciones de esa crisis energética, ¿puede tener Europa un desenlace peor en 2023 una vez que la noticia positiva se empieza a alejar? Sí, estoy de acuerdo contigo. Había cierta esperanza y teníamos cierta esperanza de que al final, bueno, viendo que parece cada día más claro lo que decíamos en su día, que es una guerra esta que es difícil que gane uno de los dos. Es decir, plantearse que los ucranianos, espero equivocarme, es decir, que sean capaces de echar a los rusos de su territorio, pues bueno, pues oye, pues primero se solucionaría el tema y segundo, pues lo primero que tendría que ocurrir es eso, que desapareciera la invasión por las buenas o por las malas. Pensar que los ucranianos, es decir, esto es wishful thinking, como dicen los ingleses, porque pensar que los ucranianos, una cosa es que detengan a los rusos, que recuperen territorio, pero llegar a pensar que van a echarles, y sobre todo de la zona prorrusa de Ucrania en el Donbass, pues yo creo que es casi imposible, pero y que por eso y viceversa, que los rusos pretendan que van digamos, a tener un paseo militar, que van a consolidar esas posiciones, pues es igualmente irreal, porque está claro que Ucrania, con el apoyo de la OTAN, pues tiene de sobra capacidad para hacerles frente. Lo cual estaba claro que es un tema que no puede ganar ninguno. Pero aquí ya se pierde la racionalidad, porque además es complicado, porque ¿cómo van a aceptar los rusos retirarse totalmente de los territorios que han ocupado? Podría ser de una parte, pero retirarse del Donbass, teóricamente prorruso, eso es casi imposible que ahora decidan tomar esa decisión. No te quiero decir de Crimea. Y viceversa, los ucranianos pues dicen queremos recuperar todo nuestro territorio. Entonces, claro, es que ya hemos llegado a un punto en el que es casi imposible llegar a algún tipo de acuerdo. En esa circunstancia, en general, mantener una guerra en vigor entre una potencia nuclear y una potencia militar como es Rusia, con otra potencia militar
cómo es Ucrania apoyada por la OTAN, porque no nos engañemos, es una guerra en la cual se enfrentan la OTAN a Rusia, aunque sea de forma indirecta en el caso de la OTAN y a través del ejército ucraniano, pues es una situación de riesgo en todo momento. Es decir, puede haber accidentes, entre comillas, de todo tipo. Todo se puede ir de las manos. Por lo tanto, para Europa en general, tener una guerra de esa magnitud, con esos, digamos, contendientes, es un peligro a cada minuto que pasa. Y cada minuto que pasa sin que haya algún tipo de acuerdo es un riesgo adicional. Una última pregunta. En este escenario, ¿llega el momento entonces, sin cisne blanco, viéndosele aparecer, derrotar carteras? ¿Llega el momento de volver a ponerse defensivos de cara a 2023? No necesariamente, porque aunque es un riesgo, en los mercados hay que trabajar con riesgo. Y ahora mismo, ya antes, lo que ha estado moviendo al mercado es la inflación. O sea, yo creo que hay que estar muy ciego para no ver que lo que ha hecho que bajara el mercado en 2022 ha sido el repunte de la inflación y consecuente actitud agresiva por parte de la Reserva Federal. Claro, si en 2023 baja la inflación como consecuencia de la recesión y de las políticas cada vez más agresivas de los bancos centrales, si baja la inflación están bajando las causas que motivaron esa caída. Por lo tanto, aquí jugamos con varias fuerzas. Una, evidentemente, los riesgos, uno de ellos el que hemos mencionado, pero por otra parte, con guerra incluida, el mercado nos ha transmitido claramente que lo que le preocupa es la inflación. Y la inflación ahora, por parte, hablando o uniéndolo a la pregunta anterior, que viene de la invasión de Ucrania, del efecto rebote de las sanciones, etcétera, va siendo menor. Esto es importante porque lo hemos visto en el precio del petróleo, lo vemos en las materias primas en general. Por lo tanto, 2023 es un año con riesgos, probablemente uno de los más importantes es que la situación en Ucrania se vaya de las manos, es un riesgo real, pero también es un año de oportunidad, porque si baja la inflación, digamos, desaparece el motivo principal por el cual los mercados, en este caso, bueno, tanto renta variable como los bonos, bajaron en 2022. Cambiaría totalmente el escenario si, como digo, la inflación baja, y es posible que actitudes mucho más agresivas, como están siendo los bancos centrales, tiren antes hacia abajo la inflación, porque pongamos el ejemplo europeo, y con esto acabo. Ha dicho Lagarde que va a subir los tipos de interés como mínimo, ha dicho varias veces como mínimo son 2. Por lo cual estamos hablando, y a 0,50% en cada una es un 1%, sobre un 2,5%, 3,5%. Y eso es como mínimo. Probablemente quiera llegar al 4% para, digamos, salvaguardar su prestigio de he llegado tarde, pero luego me he puesto dura. Pero el 4 es muchísimo, Víctor? Claro, es que tú imagínate es una salvajada, esto no es Estados Unidos, donde el paro es del 3,7%, es que aquí en Europa es del 6%, bueno, mucho más en países como España, etcétera. Entonces, claro, tú imagínate que subes los tipos de interés al 4% o 3,5%, que es una barbaridad para Europa en la situación actual, lo unes con una crisis energética y le añades una Europa que si entramos ya, la propia Lagarde dice que vamos a tener una recesión en este trimestre, con lo cual estás diciendo que va a aumentar el paro. Paro, imagínate, del 7% en Europa. Crisis energética. Inflación todavía haciendo daño. Bueno, pues lo que va a pasar es que a la fuerza ahorcan. Es decir, que al final los europeos no van a gastar un euro porque no lo tienen. Y en ese momento, claro, los precios pueden caer dramáticamente porque pasas de una situación en la cual de repente nadie compra casi nada, compra lo básico y miran el precio a tope antes de comprar cualquier cosa. Sí, pero eso también significa desempleo, ¿eh? Claro, o sea, que es que, insisto, no al 7%, sino disparándose mucho más. No sabría decirte si mucho más, como mínimo, si entramos en una recesión, aunque sea leve, el desempleo como mínimo se irá al 7%, como mínimo. Luego, si la recesión es más fuerte, se irá más. Tú tienes desempleo, te han subido la hipoteca al triple o al cuádruple de lo que estabas pagando, y encima no es una situación económica buena porque hay una crisis energética y una recesión. Con lo cual, en esas circunstancias, ¿cuál es el resumen? Bueno, pues está claro que la gente deja de consumir. Eso aumenta la recesión y solo tiene una cosa, entre comillas, positiva,
sobre todo para los bonos, curiosamente, y es que la inflación podría caer mucho más rápido de lo esperado como reacción a esa actitud tan agresiva y probablemente excesiva por parte del Banco Central Europeo. Y digo excesiva no porque no haya que luchar contra la inflación, sino porque la propia recesión ya genera un proceso desinflacionista, un desinflamiento de la burbuja de los precios. Pues muchísimas gracias, como siempre, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día y buen negocio. Igualmente, gracias, José Antonio. 9:42 de la mañana, menudo mercado tenemos hoy. 0,6%